Vean estas funciones, estas gráficas, ¿ya? Quiero que analicen y tomen en cuenta qué es lo que está pasando en la gráfica. ¿Qué pasa con el eje de las X? ¿Y qué pasa con el eje de las Y? ¿Y hacia dónde van? Ambas coordenadas, ¿ya? ¿Qué está pasando con la coordenada X y con su respectiva coordenada Y? Cuando me acerco a ese puntito o cuando trato de llegar a ese valor C en X. ¿Ya? Ahí hay una gráfica que puede ser cualquier gráfica. En este caso puede tratarse de una parábola. Analicemos esta otra. Esta es una función racional. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el eje de las X? ¿Y qué pasa con el valor de Y en esta función? A medida que se mueve el valor de X, ¿no? Y si se fijan, ambos valores de la izquierda y de la derecha se acercan a este punto del medio. Pero a medida que eso pasa, también pasa algo con el eje de las Y. ¿Sí? Si yo, fíjense el punto de la derecha, se va acercando a este punto C, y el valor de Y, ¿qué pasa? Se va hacia arriba. Veamos esta otra. Entonces, a medida que el X se va a la derecha, el punto verde, el punto rojo va hacia arriba. Y si se va a la izquierda, el punto rojo va hacia abajo. ¿Sí? En esta curva. Veamos otra. Aquí hay otra. A medida que el punto verde es X y el punto rojo es Y. ¿Ya? El punto verde se aleja, el punto rojo se acerca a ese valor. ¿Sí? Fíjense en todas las gráficas, estamos analizando, estamos viendo una función. ¿Qué pasa con el valor de Y? Si el valor de X va modificándose. ¿Ya? Fíjense. Ya. Entonces, de lo que trata el límite es de analizar esa función, esa curva, y analizar de qué manera. Tratar de ver qué es lo que está pasando con la función, es decir, con el eje Y, con el eje de coordenada Y, con los valores de Y, cuando el valor de X está acercándose a un cualquier valor, ¿no? A cualquier valor. Por ejemplo, acá, ¿qué está pasando con el valor de X? El valor de X... Ay, no. Fíjense en la anterior. Entonces, el valor de X, el punto verde, se va alejando a la izquierda y a la derecha. ¿Ya? Y el valor de Y se va acercando a este de aquí, mientras el X se va a la derecha o se va a la izquierda. ¿Ya? En este otro caso, igual, el X se va hacia la derecha o se va a la izquierda. ¿Y hasta dónde se va? Hasta el más infinito seguramente y hasta el menos infinito. Y el valor de Y, ¿qué pasa con Y? El punto rojo se va hacia arriba o hacia abajo. ¿Hasta dónde? Hasta menos infinito o hasta más infinito. ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy viendo. A ver qué pasa con el punto rojo. ¿Qué pasa con el punto rojo si el X, si al X lo alejo? Entonces el punto rojo se va para arriba. O si lo alejo a la izquierda, entonces el punto rojo se va para abajo. En esta otra gráfica, ¿ya? A ver qué pasa con el punto rojo si al X lo voy acercando a este valor. ¿Ya? De ambos lados lo voy acercando y el punto rojo, ¿dónde se va? Fíjense, se va hacia arriba,
hasta más infinito. Y si lo acerco de la izquierda, o sea, este de aquí, el punto rojo se aleja hacia abajo hasta menos infinito. ¿Sí? Eso es lo que voy analizando en la función cuando tratamos el tema de límites. Ahora, si se fijan, el valor de x se va acercando a ese punto. O sea, aquí en la parte inferior, fíjense, de la izquierda viene, de la derecha y de la izquierda viene y quieren acercarse a este punto verde. Y el valor de y, ¿qué pasa con el valor de y? Va subiendo o va bajando y se acerca a este punto rojo del medio. ¿Ya? Ese punto rojo seguro tiene un valor, 1, 2, 3, pongámosle de 4. Y aquí pongámosle 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que analizo aquí al hacer eso? Estoy analizando qué pasa con el valor de la variable y cuando el x se acerca a ese punto 3. ¿Ya? ¿Cuál es el resultado en la función? A medida que yo me voy acercando al 3 en x, ¿ya? A x igual 3, cuando me voy acercando, ¿ya? Acercando. A medida que me voy acercando y me puedo acercar infinitamente cercano al punto sin decir x igual 3. ¿Ya? Me quiero acercar, solo acercar, no quiero hacerlo igual, sino acercarme. Como estamos tratando con números reales, aquí está el 3, aquí está el 2, perdón, el 4. A la derecha están los mayores y está el 4. Y aquí está el 2, ¿sí? Entonces, al 3, a este punto que es 3, a partir del 2 me puedo ir acercando y lo puedo hacer infinitamente cerca, pero sin decir igual a 3. ¿Ya? Lo mismo para el 4. Desde el 4 o desde cualquier otro valor. Me puedo acercar al 3 por la derecha o por la izquierda y puedo estar acercándome infinitamente y siempre va a haber otro valor que es mucho más cercano. Por ejemplo, el 2,9 es muy cercano al 3, pero seguro hay otro más cercano que el 2,9. Por ejemplo, el 2,99. Es más cercano que el 2,9. Pero aún no es 3, es 2,99, o sea, está bien. Pero me puedo seguir acercando. Por ejemplo, el 2,9999 y por ejemplo unos 10 nueves. Pero aún alguien más me puede decir, pero el 2,999 con 100 nueves es más cercano que el que tiene 10 nueve. Entonces me puedo estar acercando infinitamente al 3, por la izquierda o por la derecha. Y mientras más me acerco, tengo que ir analizando qué pasa con el valor de la variable y, de la variable dependiente, ¿ya? En límites siempre utilizamos la palabra acercarse o la palabra tiende, ya que se refiere a también acercarse, ¿no? No nos interesa saber el igual, eso ya lo hemos visto en funciones, ¿se acuerda? Hacíamos la tablita y decíamos qué valor tiene y si el x es tanto, si el x es tanto, ¿cuánto es y? Ahora nos interesa saber qué pasa si me acerco al valor x igual a 3, ¿ya? Si me acerco o si x tiende al 3. Entonces voy analizando qué pasa con la variable y si el x cada vez se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca y se puede acercar infinitamente sin ser el 3. Bueno, ¿y qué pasa con el valor de y? ¿De acuerdo? Para todos los casos que hemos visto es la misma idea. ¿Qué pasa con el valor de la variable y cuando el x se acerca a este punto? Pongámosle al punto 2. El y, ¿hacia dónde se va? ¿Hacia dónde creen que se va? ¿Quién me dice? Si yo me acerco al x, al 2 por la derecha, ¿hacia dónde se va el y?
en la gráfica? A ver, ¿quién me dice? Alexander. Arriba, Alicia. ¿A dónde es arriba? Y infinito. Infinito, exacto. Heidi, si yo me acerco por la izquierda, ¿qué pasa con el valor de Y? Se va hacia abajo, ¿Y quién es abajo? hacia el Heidi? menos, Hacia menos infinito. ¿Sí? Entonces, hacia menos infinito. hacia menos infinito. Entonces, lo que Sí. estoy analizando es qué pasa con la función, cuál es el valor de la función o qué está pasando con la función Y. La función se llama Y o la variable de la función f es Y. Cuando X se acerca al 2, ¿ya? Se acerca al 2, o sea, ¿qué pasa con la variable Y cuando X se acerca o tiende? ¿A quién? A 2. ¿Por qué a 2? Porque aquí dije, ese es 2, ¿no? Porque este puntito es 2. Eso es lo que analizo cuando estoy viendo límites. Entonces, ¿qué está pasando con la variable? ¿A qué valor se va yendo el valor de Y? Cuando me acerco o cuando X tiende a 2. ¿Ya? Lo mismo en este otro caso. A ver, Diana Flores. ¿Cuál es el valor de Y si X se va a la derecha, si X se va a más infinito? ¿Cuál es el valor de Y? ¿O qué pasa con la variable Y? ¿Qué pasa con la función? Diana. Diana Flores. ¿No está Diana? Sí, estoy, Licen. ¿Qué pasa con la variable Y, Diana? ¿Qué pasa con la función cuando X se va al más infinito? ¿Qué pasa con el punto rojo? Se va hacia el infinito, Se Licen. va al infinito positivo, es decir, hacia arriba en el eje de la Y. Y si se aleja el punto verde al X negativo, al infinito negativo en X, ¿qué pasa con el valor de la función? ¿Qué pasa con el punto rojo? Diana, Se va hacia el menos infinito. se va hacia el menos infinito, ¿sí? Fíjense el punto verde, aquí síganlo al punto verde. ¿Ya? Se va alejando a la izquierda y fíjense el punto rojo se va hacia abajo. ¿Ya? Mientras más se aleja a la izquierda, el punto rojo baja, baja, baja hasta menos infinito. Bien. Y en este otro caso, ¿qué pasará? ¿Sí? Aquí es el origen. Aquí es el origen. 1, 2 y medio. Póngale que este es 2,5. ¿Sí? Entonces, Kevin, Daniel, ¿qué pasa con el valor de la función, el valor de Y, cuando el X se va al infinito, se va a la derecha? Fíjense, el punto verde se va a la derecha. ¿Qué pasa con el punto rojo? Kevin. Baja hacia el infinito negativo. Maristela. Kevin dice se va al infinito negativo. ¿Qué dice usted? Si el punto verde, fíjense, síganlo al punto verde, se va alejando así, ¿qué está pasando con el punto rojo? Maristela. ¿Se encuentra Maristela?
Los dos puntos se encuentran, no dicen, el del negativo sube y el positivo baja. ¿Hacia qué valor, Kevin? Hacia el origen. No, el origen está aquí. Ya me chipé, dice. Le dije aquí el 2. Hacia el 0 sería. Alexander. Alexander. Hacia el 0, dice. El origen está aquí. Aquí está el origen. Aquí es 0, 0. ¿Ven? Aquí abajo. Si aquí es 1, aquí es 2, aquí es 2. Ah, no, sería 2, 2, Al 2,5. Al 2,5, exacto. Fíjense, si el punto verde se va a la derecha, el punto rojo va subiendo. No, sigan las líneas punteadas. Si el punto verde se va a la izquierda, el punto rojo que empezó aquí arriba va bajando. Y los dos tratan de encontrarse en este punto del medio que es igual a 2,5. Entonces, ¿cómo es este análisis? Dice, la pregunta sería, ¿cuál es el valor de, lo voy a resumir a la variable y, cuando x tiende a infinito? Ya, que puede ser más o menos infinito. ¿Sí? Tiende a infinito. No voy a decir x igual a infinito, sino voy a decir tiende o se acerca al infinito. ¿De acuerdo? Medio que cuesta un poquito acostumbrarse, pero cuando tratamos con límites, siempre utilizamos la palabra tiende o se acerca. ¿Ya? Acerca o tiende. ¿Ya? Eso significa que trata de llegar a ese valor, pero sin ser el valor. ¿No? Está tan cercano que pareciera que es ese valor, pero no lo es un poquito menos o un poquito más. ¿Ya? Entonces aquí trabajamos mucho con eso, con acercarse o alejarse infinitamente de un valor X cualquiera. ¿Ya? ¿Se entiende toda esta parte, todo esto que estamos haciendo y garabateando acá? ¿Ya? Entonces, fíjense, a mí no me interesa saber qué pasa cuando X es igual a 2, por ejemplo. ¿Ya? Exactamente 2. O exactamente 3, o 100, sino qué pasa cuando el punto ese verde, cuando X se va alejando, 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 qué pasa con el valor de la función Y. Eso es lo que me interesa saber. Ese es el análisis que hacemos cuando tratamos con límites. ¿Sí? ¿Está más o menos entendible esta parte? Pregunto. Sí. Bueno, entonces, cuando hablamos de límite, les decía, nos interesa saber el valor al que tiende la variable y cuando x tiende a un valor cualquiera. Por ejemplo, aquí si yo digo, si quiero analizar en ese punto 3, entonces digo, si quiero, por ejemplo, si yo en funciones, ¿qué hacíamos? Cuando les decía, ¿cuál es el valor de y cuando x es igual a 3? Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos a la función y a la x la reemplazábamos con el valor 3. Y decíamos 3 más 2 igual 5. Entonces, x es igual a 3 y el valor de y es igual a 5. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hacíamos la tablita de valor? Pues aquí en límite lo que me interesa saber es a qué valor se acerca la variable y cuando x tiende a 3. Ya sea que me acerque al x por la derecha o por la izquierda. En realidad tienen que ser los dos iguales. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo yo me acerco al 3 por la derecha y me acerco por la izquierda, ¿cuál es el valor al que tiende la variable y? Entonces, si se fijan en la gráfica, aquí yo ya tengo la gráfica de la función. Entonces, mientras yo me acerco por la izquierda al 3, la gráfica, si se dan cuenta, va subiendo. Es decir, los valores de y van a ir subiendo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando x es 0, el valor de y es 2.
Cuando x es 1, el valor es 3, entonces va subiendo. Cuando x es 2, el valor de y es 4. La gráfica sigue subiendo. Cuando es 2,5, el valor de y es este valor que está por aquícito. Y sigue subiendo. Cuando es 2,9 es un poquito más arriba. Por aquícito. ¿Ya? No me interesa cuando es 3, pero sí cuando es 2,99, cuando es 2,999 y así, acercarme cada vez más y me doy cuenta que el valor de y cada vez más va subiendo. ¿Sí? Va subiendo, va subiendo, va subiendo. Ahora, ¿qué pasa si yo me acerco al 3 por la derecha? Por ejemplo, con 6. Con el 6 es este el valor. Con 5 es este el valor. ¿Ya? Entonces me voy acercando cada vez más al 3. Con 4, ¿cuál es el valor? Es este de aquí. Con 3,5 es este de aquí, ¿no? Entonces el valor de y que empezaba ya en el infinito va bajando. Con, no sé, con 3,1 el valor es cada vez más cercano a este de aquí. Con 3,01, con 3,000001, o sea, me puedo seguir acercando infinitamente sin ser 3, sino un poquito más de 3. Entonces, a medida que me acerco al valor 3 en la variable x, el valor de la función, ¿a qué valor se acerca? ¿Quién se dio cuenta? ¿A qué valor se acerca la función? Miriam. Miriam Balcas. Sí, Lice. ¿A qué valor se acerca la función, Miriam? Al 5. Al 5. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Cuando yo me acerco al valor de 3 en la variable x, por la izquierda o por la derecha, me di cuenta que en la gráfica el valor de y sube y baja, y los dos tratan de acercarse o se acercan a ese punto que es igual a 5. ¿Sí? Entonces, ese es el límite de la función. Y se anota como el límite, límite de la función x más 2 cuando la variable x y flechita tiende a 3 o se acerca al 3 es igual a 5. ¿Sí? Esa es la notación del límite. Cuando estamos con funciones solamente escribo el nombre de la función y la función. Pero en límites anotamos esta otra partecita. El límite de cuando x tiende a 3, esa flechita significa tiende a 3, de la función f de x, que en este caso la función vale x más 2, el límite de esa función es igual a 5. ¿Ya? Eso es lo que hemos encontrado en la gráfica. Analizo la gráfica y me doy cuenta que si me acerco por la izquierda y por la derecha, el valor de y va subiendo o va bajando y los dos se encuentran en ese punto que es igual a 5. ¿Se dan cuenta de esto que hicimos aquí? Sí, Lice. ¿Alguna consulta que tenga? ¿Alguna duda? Lice, hace rato me chipé en algo. Ujú. Y en esta forma no puede ser igual a 5, solamente tiene que acercarse, dijo, ¿no? Ajá. O sea, Sí, no nos se hace. interesa eso. ¿Perdón? O sea, no nos interesa si llega a 5, lo que nos interesa es lo que se acerca. Ajá. Cuando nos interesa analizar el valor de x, cuando x se hace, el punto x es el valor de la variable. ¿Ya? Cuando yo me acerco con el valor de la variable independiente al punto 3, ¿sí? El valor de la variable dependiente, que es la función, ¿a qué valor se va acercando? ¿Ya? Si los dos, o sea, si de la izquierda y de la derecha, si al acercarme por la izquierda o la derecha de
en el valor de x, el valor de la función se va acercando al mismo punto, como es este caso, al 5, entonces decimos que el límite de esa función cuando x tiende a 3 es igual a 5. Eso es lo que concluimos después de analizar esa función. ¿Sí? Aquí yo ya sé que la función cuando x es igual a 3 es 5. Pero aquí yo estoy analizando el límite. Que no puede ser, que muchas veces, no siempre, es igual a la función. ¿Ya? El límite puede ser diferente, puede no existir o puede existir. ¿Sí? O puede ser diferente al de la función. En este caso coincide, pero no siempre es así. ¿Sí? Entonces, eso quiero que quede claro. El límite de la función cuando x tiende a 3 es igual a 5. Para este caso específico, ¿no? Con ese análisis vamos a considerar la notación del límite. Se considera que el límite de la función f de x, cuando x tiende a un valor a, ¿ya? A un valor a que puede ser cualquier valor real, el valor de ese límite es L, ¿ya? Este L. Y este L, para que sea válido, puede ser cualquier número real, si es como un resultado del límite. Puede ser positivo o negativo. Y dentro de los números reales ya sabemos que están los números naturales, los números enteros. También están las fracciones, por ejemplo. También están los racionales. Todos ellos pertenecen a los números reales. Por lo tanto, cualquiera de estos valores que me devuelva aquí con el valor de L está bien como valor del límite. ¿Ya? Hay otros valores que ya vamos a ver un poquito más adelante que no son válidos, que ya les voy a ir diciendo. Entonces, la notación del límite es esta. ¿Ya? El límite de la función f de x cuando x tiende a un valor real, cualquiera, a un valor a, es igual a L. ¿Ya? Ese valor a, les decía, puede ser un número real o puede ser también infinito. ¿Ya? Entonces, este L puede ser cualquier número real, pero también puede ser infinito. Un más infinito o un menos infinito. ¿Sí? Vamos a adelantarnos. Acá tengo otro límite. Y para resolver este límite podemos hacer el mismo análisis. ¿Ya? Ir viendo cuál es el valor de la función, el valor de y, cuando x tiende al 2. Aquí está mi recta real. Entonces, para acercarse al 2 lo puedo hacer por la izquierda o por la derecha. Vamos a ver, aquí tengo una tablita. Entonces, si yo tengo la función x cuadrado más 6, x más 2, así era, ¿no? X cuadrado más 6, x más 2. Y quiero saber cuál es el límite de esa función cuando x tiende a 2 de esta función. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Hay diferentes formas de resolver. Podemos graficar, podemos hacer tabla de valores o podemos tratar de resolverlo de manera algebraica. Si hacemos tabla de valores, debemos tener dos tablas porque necesito encontrar dos límites, el parcial izquierdo y el parcial derecho. ¿Ya? ¿Qué es lo que hicimos aquí en realidad? ¿Ya? Pero lo analizamos en la gráfica solamente. Pero si hacemos una tabla de valores, igual me tiene que devolver este mismo resultado. Entonces vamos a hacer con otra función, x cuadrado más 6 dividido x más 2. Entonces, ¿qué va en mi tabla de valores? Como estamos analizando
el límite cuando x tiende a 2, ¿no? Y entonces aquí está el 2. Entonces debo analizar el límite de la izquierda y el límite de la derecha. Entonces yo voy a hacer una tabla con los valores de la izquierda y otro con los valores de la derecha, ¿sí? Para la misma función. Entonces aquí vamos a darle valores a x y voy a ver qué pasa con la función x cuadrado más 6 dividido x más 2. Aquí también le voy a dar a x valores y voy a ver qué pasa con la función. ¿Ya? ¿Qué valores le voy a dar en la primera tabla? Los valores que están a la izquierda del 2, pero infinitamente o acercándome cada vez más al 2. ¿Ya? O sea, no sirve de nada que yo le dé valores que estén muy lejanos. Lo que tengo que hacerme es acercarme al 2, porque el límite dice x tiende a 2. ¿Ya? Y entre 1 y 2 hay muchos, infinitos valores. Entonces debo acercarme mucho más al 2. Por ejemplo, el 1,5, el 1,9, el 1,99, el 1,9999 y así acercarme cada vez al 2. ¿Ya? Podemos empezar con el valor 1 y acercarme cada vez más al 2. Perdón, puse 2. ¿Listo? Entonces aquí puedo seguir acercándome y seguir acercándome. Por supuesto no voy a hacer la tabla con todos los valores porque no voy a terminar nunca de acercarme. ¿Ya? Pero veamos, estamos analizando la tendencia, ¿ya? Tiende, dice, ¿no ve? Entonces con esto, y si ustedes quieren hacer otro más, podemos ir viendo qué pasa con los valores de la función y, o sea, de toda la función cuando x cada vez se hace más cercano al 2. ¿Me pueden ir haciendo la tablita, por favor? Y lo mismo del otro lado, por ejemplo, con 2,5, con 2,1, con 2,01. Entonces está cada vez más cerca al 2, pero no es 2 porque es 2,001. Vayan viendo qué pasa con el valor de y. ¿Me lo pueden ir haciendo, por favor? Entonces, cuando x es 1, el valor de y es 2,33. Con 1,5. ¿Entienden lo que estamos haciendo? Pregunto a los que estamos presentes. ¿Sí? Sí, con esto loco vamos a graficar, Lisa. Quiero ir en la tabla analizando qué pasa con el límite. Y después vamos a ir a verlo en GeoGebra, ¿ya? Pero aquí quiero ver qué pasa con la tabla. Entonces, cuando x es 1, el valor de y es 2,33. Y ahora, si x es 1,5, ¿qué pasa con el valor de y? Kevin, ¿qué está pasando con el valor de y? Vamos, vamos rápido, por favor. Nada. Ya. 2, Diana Flores, ayude, por favor. Heidi. Richard, Kevin, Alejandro.
Listen, estoy atrasado. Con 1,999. ¿Qué pasa con el valor? Seguro le va a dar 4,9 y algo más. ¿No da? Muy lerdos con la calculadora. ¿Qué pasa? Estamos viendo la parte de la derecha del 2, ¿ya? Entonces estamos viendo con el 2,5 y me da 2,72. Con el 2,1, ¿qué valor? 2,54 si lo redondeamos. 54, ¿ya? Y seguro más decimales. 2,01. ¿2,01? Y me devuelve aquí 2,5, pero algo más, 0,37, ¿sí? Si es 2,001, Con 2 ceros, dicen ahora. sí, con 2 ceros. Me devuelve 2,5, pero no solo 2,5, sino algo más. 0,037 y más decimales, ¿sí o no? ¿Sí? Con 3 ceros antes del 1. Sale con 3 ceros ahora, dicen, y con el 37 igual. Me da, entonces, 2,5, pero no solo 2,5, sino 0,030, ¿no? 0,37 y más decimales, ¿sí? Fíjense, pareciera que ya quiero decir 2,5, pero no puedo decir 2,5 porque el resultado me devuelve un poquito más de 2,5. Si yo le dara otro valor en X, un valor más cercano al 2, por ejemplo, el 2,000001, el resultado tampoco será 2,5 exactamente, será 2,5 y un montón de ceros y otro valor ahí, ¿sí? Y esos valores que están después al final hacen que sea un poquito más de 5. ¿Ya? Entonces, de los dos lados, los dos valores tienden al mismo valor en Y. O sea, si me acerco por la izquierda o por la derecha, ¿a qué valor tiende el valor del límite? ¿Quién me dice? ¿A 2, dicen? Cuando Acercarse a 2. cuando la variable X se acerca al 2, 1,999 o 2,0001, cualquiera de los dos se está acercando al valor 2, ¿a qué valor se acerca la variable Y? ¿Cuál es la tendencia? ¿A qué valor se está acercando el valor de Y? ¿Sí? ¿Qué valores me está devolviendo aquí? ¿A qué valor se está acercando? ¿Quién me dice? A 3, dicen. ¿A 3 o a 2?
2,5. A A 2,5. 2,5. A 2,5. Ese es su límite. ¿Sí? Entonces, si el x vale 2, exactamente 2, reemplazando en la función me devuelve 2,5. ¿Sí? Ese es el límite. Pero cuando x Pero Lisa, tiende ahí a ya 2, dice 2,5. ¿por qué digo? Vamos a ver la función, la gráfica, ¿ya? Lo voy a hacer acá. Vamos a ver la gráfica. Tienen ya su GeoGebra instalado, pueden ir comprobando ustedes. Introduzcamos la función en el GeoGebra. Y voy a graficar aquí. Y igual. X cuadrado más 6. Dividido. X más 2. Ahí está mi gráfica. Esa es la función. Yo estoy analizando el punto 2. Aquí. ¿Sí? En este punto 2. Si se fijan en la gráfica, me voy acercando al 2 por la izquierda o por la derecha. En la gráfica, fíjense, la función va subiendo, por eso me salía 2,49999. Entonces, por la izquierda va subiendo, va subiendo, va subiendo al 2,5. Se va acercando al 2,5. Y por la derecha iba bajando el valor, ¿no es verdad? Era 2,537 creo primero, después era 2,503, después 003. Iba bajando, bajando, bajando. Y los dos se iban acercando al mismo punto, y ese punto era el 2,5. Entonces, ese es el valor del límite, 2,5. ¿Sí? Cuando x tiende a 2. ¿Ya? Cuando x se acerca al 2, el valor de la variable y se acerca infinitamente al 2,5. ¿Se entiende eso? De esa manera. Miren, estaban los números enteros, las raíces o las fracciones dentro de ese número real, de ese conjunto de números reales. Por lo tanto, todos esos valores son válidos. También en algunos casos, dependiendo de la tendencia, seguro me va a devolver un más o un menos infinito. Y también es válido como resultado. Ya hemos visto las gráficas al inicio. Ya les voy a volver a mostrar. Por ejemplo, esta gráfica. El valor de X se va al infinito y el valor de Y también se va hacia arriba, hacia infinito. Entonces el resultado seguro será infinito. Positivo o negativo, dependiendo a dónde se va X. Aquí también. Me voy acercando a este valor real y el valor de Y se va hacia arriba y hacia abajo. Seguramente acá no hay límite porque son diferentes los resultados. Ya, entonces en esos casos, por ejemplo, el resultado será un infinito. ¿Ya? Comprobemos con esta otra función y veamos cuál es el límite. Entonces ya no voy a hacer tablita de valores, por lo menos no ahorita. Y vamos a hacerlo el método más rápido. ¿Cuál es el método rápido? Reemplazar la tendencia. Reemplacemos. Aquí me devuelve 2 al cuadrado más 2 menos 6. 2 menos 2. ¿Cuánto me da de resultado? Aquí será 2 al cuadrado más 2 menos 6. Y en el denominador, 2 menos 2. ¿Cuánto me da de resultado esto? 2 al cuadrado es 4, más 2 es 6 y menos 6 me devuelve 0. Y en el denominador, 2 menos 2 y me devuelve 0. ¿Y cuánto es 0 entre 0? Infinito, Lisa. No, 0. tampoco. 1, Lisa. No.
¿Por qué ha dicho 1? Porque lo simplifico los ceros. No, me está olvidando la potencia. No, Sale 0 error, entre 0. Licen. ¿Sí? Error me da en la calculadora. Yo introduzco el 0 entre 0 y me devuelve error. Pero no error porque es infinito, sino error porque ese valor 0 entre 0 o esa cosa 0 entre 0 no es ningún número real. La división esa de nada entre nada no está determinada, no está definida. Por lo tanto, esta cosa que me ha devuelto aquí es una indeterminación. Indeterminación. ¿Sí? Indeterminación. No es un valor que esté determinado, mucho menos que esté dentro del conjunto de números reales. Entonces, si me devuelve algo así, al reemplazar la tendencia ahí en la función, entonces eso significa que solo reemplazando la tendencia no se puede resolver el límite. No significa que ese es su resultado. Esto me está diciendo que no he podido resolver el límite. O sea, este valor 0 entre 0 no es resultado válido. Entonces, si ustedes me dejan ahí 0 entre 0, eso significa que ustedes no han resuelto el límite. Que no lo han podido resolver reemplazando la tendencia. Entonces hay que ver otro método de resolución. Ese otro método de resolución puede ser utilizando álgebra. Y me refiero a factorizar, a utilizar productos notables, regla de Ruffini, todo lo que ustedes conozcan de álgebra. O sea, tienen que sacar todo el arsenal algebraico que tengan en la cabeza para resolver un límite. O puede ser utilizando, qué sé yo, una gráfica, analizando la gráfica. O puede ser que hagan tablita de valores y encuentren los límites parciales. Izquierdo y derecho. ¿No? Entonces me voy a analizar en base al 2, qué pasa cuando me acerco por la izquierda o por la derecha. ¿Cuál valor me está devolviendo el valor de ella? ¿Sí? Entonces puedo utilizar, y vamos a ver solo esas tres formas de hacerlo. ¿Ya? Entonces cuando me devuelva una cosa como 0 entre 0, que eso es una indeterminación. ¿Ya? Recuerden, indeterminación. Indeterminación no es un número que pertenezca al conjunto de números reales. No es la única cosa como 0 entre 0. ¿Ya? 0 entre 0 es una de las indeterminaciones que puede devolverme el límite. Puede ser también infinito sobre infinito. Eso también no es valor válido. Es una indeterminación. También puede ser, por ejemplo, infinito menos infinito. Eso tampoco es válido. No me digan que eso es igual a 0. Porque no sabemos qué valores tienen los infinitos. Infinito no es un número. Infinito es un concepto, ¿no? Una idea de que algo no termina. Es muy grande o es muy pequeño. Infinitamente grande o infinitamente pequeño. Pero no sabemos cuál de los dos es más grande, ¿no? Por ejemplo, si yo digo infinito menos infinito, alguien me puede decir que es igual a 0. Pero eso estando seguro de que este infinito vale igual que este infinito. Pero como no son valores, solamente es un concepto, una idea abstracta, sino un concepto de que algo es grande, entonces este primero puede ser más grande que este otro. Entonces no va a ser 0 la resta. Le dicen un infinito puede ser más grande que otro infinito. Claro que sí. Pero si es infinito, le dicen. Pero no sabemos qué valor tiene infinito. ¿No ve? Mucha Entonces, información, le dicen. claro, yo puedo decir, no sé, a la novia le puede decir lo quiero infinitamente, pero la novia no sabe cuánto es infinito. Puede ser muy grande, pero su infinito de ella puede ser más grande, ¿no? ¿Me entienden la idea? ¿Ya? Ese infinito solo me dice que algo es grande, nada más. Pero no me ¿Y dice si es cuánto. menos infinito? ¿Perdón? Si es menos infinito. También, o Es sea, más el pequeño. infinito
es algo muy, muy grande. Entonces, este primer infinito es grande y este también también es grande, pero no decimos que no estamos seguros si son la misma cantidad de grande el uno con el otro. Si fuera la misma cantidad sería 0. Pero si el primero es más grande sería un resultado positivo. Pero si el segundo es más grande el resultado sería negativo. Entonces, ¿cuál es el valor? No puedo decirlo. Por lo tanto, es indeterminado. ¿Ya? Es una indeterminación. Otra indeterminación sería 0 por infinito. Porque esto podría ser 0, pero también podría ser infinito. Porque 0 multiplicado por cualquier valor es 0, ¿no es así? Pero infinito multiplicado por cualquier valor también es infinito. Entonces, ¿cuál de los dos es? 0 o infinito. Eso tampoco está definido. ¿Ya? Y así como esas cosas hay 7 indeterminaciones. Por ejemplo, 1 a la infinito. ¿Ya? Lo que no es indeterminación es, por ejemplo, infinito más infinito. Eso sí pueden decirme, eso es más infinito. Porque a una cosa grande le aumentamos más cosas grandes, una cosa grande más otra cosa grande sigue siendo una cosa grande, ¿no es verdad? Entonces, eso es sí más infinito. Ya no es indeterminación, es infinito. ¿Listo? Bueno, la próxima clase vamos a ver límites que me den como resultado esto de aquí. Sobre todo el 0 sobre 0. Entonces, ¿qué hacemos cuando tengo una clase de límites que me da 0 entre 0? O infinito entre infinito. O infinito menos infinito. O 0 por infinito. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta?